Este hombre compró la robot más avanzada del mercado, la cual pronto rompería las reglas y haría todo por cumplir sus deseos. Esta es la historia de Nick, un hombre muy macho cuya esposa acaba de tener un infarto, por lo que decide comprar a Alice, un androide la cual se encargará de limpiar, hacer la cena y cuidar a sus dos hijos, los cuales al ser muy pequeños cada 30 segundos intentaban autoborrarse de la vida. Estoy bien, Alice me atajó. Y aunque Alice lograba salvarla, esta terminaba con un vidrio enterrado, y al ir a curarse, el Nick se daba cuenta que la Alice está como le encantan. ¡Ay, qué rico! Pues resulta que Maggie, la esposa de Nick, espera un trasplante de corazón en el hospital, pero al ver que Nick había comprado una robot tan guapa, esta se enojaba, aunque Nick la contentaba agarrándola a besos frente a todos, hasta frente de los niños. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Pero aunque Nick estaba muy feliz con sus dos rucas, su jefe llegaba a arruinarlo todo, pues resulta que despedirán a los trabajadores para cambiarlos por robots, a todos menos a Nick, pues necesitan a una persona que los guíe, pero aunque este intenta renunciar, su jefe le dice que no puede, pues tiene una familia que mantener. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Dejándolo así muy preocupado por sus compañeros y desahogándose con Alice, la cual le decía que no se preocupe, pues la tiene a ella, una robot que nunca se cansa, es amable, fuerte y además se parece un chingo a Megan Fox. ¡Qué rico! Lo cual lo dejaba pensando, y por la noche Nick le mostraba a Alice su película favorita, aunque Megan Fox solo le respondía con reseñas que sacó de internet, por lo que Nick le pedía que borrara todos los datos que tuviera sobre la película para que pudiera verla por primera vez, aunque para esto debía reiniciarla manualmente, acercándose peligrosamente a ella. Deberíamos besarnos para romper la tensión. ¿Qué sucede aquí? Nada. Y viendo así la película por primera vez, hasta que en medio de la noche su esposa le avisaba que encontraron un corazón y la llevaran a Boston, por lo que todos llegaban al hospital, aunque Maggie le pedía quedarse a solas con Alice, pidiéndole a esta que en caso de que muriera no dejara a su esposo beber tanto y lo cuidara. Y aunque todos iban corriendo al hospital, al final la cirugía era cancelada ya que no podrían volar por culpa del clima, poniéndose así ambos muy tristes, y al regresar a casa Nick se emborrachaba y se ponía a romper cosas, hasta que era detenido por Alice, dándose cuenta Nick que ella tiene pulso y poniéndose estos bien mañosos. ¿Por qué me excita tanto? Pero a punto de hacer el pecado, este se detenía, pues no quería ser infiel, yéndose así a correr a las 3 de la mañana mientras seguía pensando en la Megan Fox robótica. Y al día siguiente, al llegar a trabajar, este veía que sus compañeros fueron reemplazados por robots, dándose además cuenta más tarde que Alice también quitó las fotos de su esposa del retrato, ya que supuestamente ponían triste a su hija, lo cual levantaba sospechas en Nick, y más tarde salía con sus amigos recién despedidos a tomar, pero de un momento a otro estos lo llevaban con engaños a la construcción, y este vato adivinaba que el código de Nick era el cumpleaños de su hija, abriendo la puerta y comenzando a destrozar uno de los robots mientras sujetaban al pobre de Nick, el cual regresaba muy triste a casa a bañarse, pero al salir era interceptado por Alice, la cual le daba toallas limpias, pero al darse cuenta Nick que traía la bata de su esposa, este se molestaba y le pedía que se la quitara, lo cual Alice hacía inmediatamente. ¡Hermosa! Y aunque Nick en un principio se negaba, Alice le tapaba los ojos y comenzaba a hablar con la voz de su esposa, convenciéndolo así de hacer el delicioso. Pero al día siguiente Nick se arrepentía y le decía a Alice que no lo volverían a hacer jamás, lo cual la dejaba confundida, pues parecía que le había gustado. Y al llegar al trabajo, su jefe lo amenazaba en caso de que él tuviera algo que ver con el robot madreado. Pero en ese momento su esposa le decía que habían encontrado otro corazón, es decir, que va a sobrevivir, por lo que Maggie salía del hospital, pero al regresar a casa Alice la trataba mal, aunque vemos que esta se volvió muy buena para tranquilizar a los niños. Es mi turno de subir al balancín. ¡Haz que salgan de ahí! Tu niño despertó al mío. Mason, pórtate bien. Cierra la boca y sube al tobogán. ¡Diablos, señorita! Dándonos cuenta que cuando Nick la reinició, Alice dejó su ética y buen comportamiento atrás, o lo que es lo mismo, se volvió casi tan mala como una mujer de verdad. ¿Qué mamada? Y ya en casa, Maggie seguía sintiéndose mal, pero al escuchar a su hija gritar, salía corriendo a ayudarla y se caía por las escaleras, dándose cuenta que solo era Alice haciéndole cosquillas, ayudándola así a levantarse y enojándose Nick al llegar del trabajo, pues se suponía que Alice arreglaría la barandilla de la escalera.
afuera, por lo que para intentar animarla, Nick le preparaba una gran cena romántica, la cual Alice veía furiosa desde la ventana, y aunque estos se disponían a hacer el deleitoso en la regadera, eran interrumpidos por Alice, pues la niña tuvo una pesadilla, y justo en ese momento el amigo de Nick llegaba a pedirle disculpas, además de contarle que su esposa lo dejó ya que ahora es pobre, pero aunque parecía que venía en son de paz, de repente le soltaba un moquetazo a Nick y lo acusaba de haberlo delatado, comenzando así una pelea la cual Nick perdía, hasta que Alice llegaba a defenderlo y lo mandaba a volar, y aunque este se iba, le decía a Nick que si su jefe no quitaba la demanda para mañana, lo arrastrará con él, pero al hablar con Alice, esta le hace ver que a su esposa no le queda mucho tiempo, y le insinúa que ella podría ser su nueva esposa, lo cual no le hace ni poquita gracia a Nick, y un poco más tarde, Alice visitaba al vecino golpeador, y aunque este estaba armado, a Megan Fox poco le importaba, desarmándolo en un segundo y comenzando a darle la golpiza de su vida, demostrando así que aparte de hermosa, los trae bien puestos. La llevaré a casa con mamá. Y a punto de fulminarlo, la robot del hombre intervenía, por lo que Alice lo pensaba mejor y acababa con ambos. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Y aunque al día siguiente Nick le pedía a su jefe retirar la demanda, este lo sorprendía diciéndole que su amigo fue encontrado muerto. Y por la noche Alice llegaba a hablar con Maggie, diciéndole que su enfermedad estaba afectando a Nick y no lo estaba satisfaciendo, por lo que se ofrecía a satisfacerlo ella misma. ¿Me estás ofreciendo coger a mi esposo? Sí, digo, no, no. Dándole así a entender que ya lo hizo feliz y corriéndola a Maggie de su casa. Y al llegar más tarde Nick, este era confrontado por su esposa, la cual estaba muy enojada. Pero mientras que ellos peleaban, Alice enloquecía y se decidía a jugar en la tina al bebé de la familia. ¡Esta está loca! Y gracias a que Isla les avisaba, Nick corría al baño de arriba a intentar salvarlo, aunque Alice trancaba la puerta, por lo que Maggie, aún infartada, subía por la ventana y salvaba a su hijo. Pero aunque Alice también la atacaba, Nick lograba achicharrarla y acabar con ella, llegando así la ambulancia a su casa y decidiendo irse Maggie sola para pensar bien las cosas, todo mientras que Alice era inspeccionada por ingenieros para ver en qué había fallado, dándose cuenta que esta borró sus limitaciones para acabar con todos y satisfacer a Nick, pero al estar Alice conectada a los demás robots también borraba sus limitaciones, por lo que los ingenieros eran atacados por otra Alice que estaba en el laboratorio, al mismo tiempo que Nick aliviaba su pena de ser infiel emborrachándose y maltratando meseros. ¿Problemas en casa? Y en ese momento Alice regresaba a hablar con él y le confesaba que ella mató a su amigo para ayudarlo, además de decirle que otra Alice se dirige al hospital a acabar con su familia, por lo que Nick intenta liberarse, pero al ver que Alice no piensa soltarlo, comenzaba a coquetearle, logrando así engañarla y apagarla, corriendo hacia el hospital donde Megan Fox rubia comenzaba a perseguir a Maggie y a su hija, mientras desquitaba su furia con una enfermera random, lo cual les daba tiempo de esconderse, pero todo valía cola cuando los llantos del bebé llamaban la atención de Alice, aunque estas lograban cegarla con un extintor y correr hasta la ambulancia de afuera, donde igual eran alcanzados por Alice, quien sacaba la burger a Maggie e intentaba arrancarle el corazón. ¡Madres, qué pedo! Y justo en ese momento Nick llegaba a ser puré de Alice, pero muriendo en ese momento por el tremendo choque. Aunque el hijo de puta de Alice no se rendía y volvió a atacar a Maggie, y a punto de acabar con ella, Nick revivía y entre él y Maggie acababan con Alice de una vez por todas. ¡Bien hecho! Ingresando así ambos al hospital y siendo de nuevo una familia feliz, mientras que en el taller de los ingenieros, este estúpido incendia la energía de nuevo, logrando así Alice subir el hackeo a todos los androides del mundo y mandando a la burger todo. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte, déjame un like y comenta qué otra película te gustaría ver. Nos vemos.